Muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Rocío? Qué gusto saludarte. Dios te bendice grandemente. Qué gusto ver tu nombre aquí en la pantalla, en el celular. Eres de gran bendición, Rocío. Te amamos mucho. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, preciosa Rocío. Dios te bendice. Hola, Ara, ¿cómo estás? Bendiciones para todos ustedes. Ya estamos listos y dispuestos para seguir creciendo en la palabra del Señor. Marcela bonita, ¿cómo estás? Un abrazo para ti y toda tu familia preciosa que Dios te ha concedido. Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Gracias, Rocío. Te extrañamos, te amamos. Ya queremos abrazarte también. Dios los bendice grandemente. Sí, es un gusto verlas y saludarlas. Por este medio también está bien, pero ya presencialmente nos daremos un fuerte abrazo, ¿verdad? Hola, José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Te mandamos un fuerte abrazo, José. Pati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bendiciones para ti, para Joaquín. Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Pati bonita, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenas noches, Pati. Aunque bueno, ni parecen noches porque aquí el sol está fuertísimo. Pero bueno, en unos minutitos ya declina y ya se refresca la tarde, ¿verdad? Dios los bendiga grandemente. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Segunda de Tesalonicenses, que bueno, es de gran bendición. Hemos constatado por medio de la palabra las maravillas del Señor, de lo que Él nos está alertando, animando, exhortando, consolando con su preciosa palabra, ¿verdad? Carlita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Dios te bendiga grandemente, te mandamos un fuerte abrazo también. Muy buenas noches. Vamos a orar para dar inicio a esta clase que Dios tiene para nosotros, y sabemos que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu, es la verdad por la verdad, ¿sí? Y la recibimos como lo que es palabra de Dios. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, primeramente, Señor, a bendecirte y agradecerte la gracia y la misericordia que nos concede, Señor, de podernos presentar ante ti para escuchar tu palabra, aprender de ti, para crecer en fe y en amor, Señor, porque así lo dice tu palabra, bendito Dios, preparándonos para la vida eterna, preparándonos para alcanzar ese galardón que nos está reservado en los cielos, Señor, disfrutando, Señor, tu palabra aquí en la tierra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que siempre nos lleva a toda verdad, y poder expresar, Señor, a los que te conocen y a los que no te conocen, el grato olor de tu conocimiento, siendo oidores y hacedores de tu palabra, Señor, para que seamos una carta de recomendación de Cristo aquí en la tierra, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria, la honra y la alabanza todos los días de nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo estás, Angelita? Muy buenas noches. Mi hermano Manuel Cepeda, buenas noches, bienvenidos. Todos son bienvenidos. No sé si no saludé a alguien. Les mandamos un fuerte abrazo, el pastor y una servidora. Bien, vamos por favor a nuestro libro, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y dice la Escritura así: pero, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice la Escritura, dice Dios. ¿Cómo estás, Bere? Buenas noches, Dios te bendice. Así lo dice la palabra del Señor, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo va a regresar. Eso lo dice su palabra, es una promesa. Él va a regresar. Alabado sea el Señor. Y viene por los suyos, viene por una iglesia limpia y sin mancha. Y mientras nos está preparando para ese gran acontecimiento. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos enseña cómo vivir la vida cristiana a la luz de la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo y el arrebatamiento es lo mismo. La venida de nuestro Señor Jesucristo, Él va a venir y desde una nube nos va a llamar. Vamos a leerlo en la palabra. Esos tiempos van a ser tiempos gloriosos, tiempos que esperamos, que anhelamos todos aquellos que estamos conociendo más y más al Señor, porque Él vendrá como un ladrón en la noche por los suyos, ¿verdad? Vamos por favor aquí mismo en este Tesalonicenses, pero ahora vamos al capítulo 1 y veamos lo que dice nuevamente aquí, capítulo 4, versículo 15. Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Sabemos que la palabra de Dios es verdad, sabemos que la palabra de Dios nunca va a pasar, sabemos que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Esta palabra que Dios les dio a todas las iglesias de aquel entonces, hace más de 2000 años, ¿sí? O 2000 años, también es una palabra para cada uno de nosotros. Y nosotros ponemos atención a ella porque es Dios hablándonos. Y dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, si el Señor viniera en 5 minutos, por decirlo así, nosotros estaríamos vivos en 5 minutos, si Dios nos los concede. Estaríamos vivos, no habríamos pasado por la muerte física, ¿sí? Por eso dice así, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, si nos toca estar vivos, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no vamos a morir para irnos con el Señor si es que estamos vivos. Versículo 16, porque el Señor, a mí me gusta mucho parafrasear y decir, porque el Señor Jesús mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la resurrección de entre los muertos, ¿sí? Este es el cumplimiento de la promesa del Padre. Y dice nuevamente, porque el Señor Jesús mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. No va a tocar la tierra. Hola Lilia, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas noches. Él no va a tocar la tierra. Dice, descenderá del cielo, se va a quedar en una nube, y los muertos en Cristo, aquellos hermanos, aquellos familiares, aquellos amigos que hayan muerto físicamente y que estén dormidos en el paraíso. Buenas noches Lilian, ¿cómo estás? Y que estén dormidos, van a resucitar primero. Ellos van a resucitar primero. Aquí lo dice. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos vivos, si nos toca en vida el regreso del Señor Jesús, la venida del Señor Jesús. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados, ¿sí? Juntamente con ellos, vamos a ser arrebatados, ¿sí? Juntamente con ellos en las nubes. ¿Te das cuenta? Que el Señor Jesús no toca la tierra, no tendrá ninguna relación con el pecado como cuando vino la primera vez. No su pecado, sino nuestro pecado. Hola Lupita, un abrazo muy cariñoso para ti también. Bienvenida, amada hermanita. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor Jesús en el aire. Y así estaremos siempre, siempre, siempre con el Señor Jesús. Siempre con el Señor Jesús. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que, amados hermanos, como dice aquí la Escritura, no nos entristezcamos si alguien de nuestra familia, si algunos de nuestros hermanos han muerto físicamente. En realidad ellos están dormidos, como dice la palabra, esperando la resurrección de entre los muertos. Aquí lo dice también, miren, en el 4:13, Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto significa de los que murieron físicamente, pero su alma y su espíritu están dormidos. Su alma está dormida, porque su espíritu regresa a Dios que lo dio. Pero su alma duerme esperando la resurrección de entre los muertos. Dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, no ignoremos esto, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquellos que no conocen esta verdad, aquellos que murieron sin Cristo, no tienen esta esperanza, ¿verdad? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Amén. Primero van a resucitar los que durmieron en Cristo, los que murieron en Cristo, y después los que hayamos quedado, si es que nos toca estar vivos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una gran noticia. Esta es una gran noticia para que no estemos tristes, ¿sí? ¿Los volveremos a ver a nuestros seres queridos? Sí. Porque por medio de la obediencia a la palabra de Dios, salvaremos nuestra alma. En nuestra alma están nuestros recuerdos, nuestros pensamientos, ¿sí? Y si tú recuerdas algo de tus seres queridos, sabes que tú los vas a volver a ver. Sí, porque así lo dice la palabra de Dios. Amén. Así lo dice la palabra de Dios. Muy bien. Por favor, vamos a Primera de Corintios 15. Estamos agradecidos con Dios con esta gran verdad, ¿sí? Para que no estemos tristes. Simplemente, como dijo alguien, recuerdo cuando falleció un siervo de Dios, y cuando estábamos estudiando en el Instituto Bíblico Rema, y entonces falleció un siervo de Dios, y dijeron algunos maestros, falleció el hermano Kenneth Hagin, regresó a casa, ¿sí? Regresó a casa. Y es verdad, ¿sí? Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Dios nos está preparando para esa vida eterna. Dios nos está animando, nos está consolando, nos está edificando, nos está exhortando a que lo que nos resta de vida lo vivamos para la gloria de Dios. No viviendo como vivíamos antes y no viviendo como viven los gentiles que están alejados de la vida de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos de tomar estas palabras con suma atención y con reverencia, porque Dios nos habla y también nos anima, nos consuela
¿sí? Nos edifica con esta gran verdad para que continuemos nuestro caminar hacia la vida eterna. Dice aquí en el 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, dice Dios, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Es decir, cuando dice que no todos dormiremos, algunos, si nos toca la venida del Señor Jesucristo estando en vida, seremos arrebatados juntamente con los que sí durmieron. Dice aquí la Escritura, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, te animo, abre y cierra los ojos. Con esa velocidad, al final de la trompeta, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Se sembró corrupción, resucitará incorrupción. Se sembró en la tierra, por decirlo así, un cuerpo corruptible. Resucitará un cuerpo incorruptible, como el de los ángeles. Alice, un abrazo, amada hermanita. Dice, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, nuestra carne corruptible, se vista de incorrupción. Y esto mortal, nuestra carne, nuestro cuerpo físico es mortal, es para vivir en la tierra, ¿sí? Se vista de inmortalidad. Nuestra alma se vista de inmortalidad, ¿sí? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Ya no habrá más muerte. Aleluya. Sorbida es la muerte en victoria. Como se sorbe así con un popote, un líquido, ¿sí? Así será sorbida la muerte en victoria. Alabado sea el Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, siendo Dios, Marinita, muy buenas noches, amada hermanita, un gran abrazo para ti también. El Señor Jesucristo, siendo Dios, se despojó de su deidad para hacerse hombre y para pagar como hombre el precio de nuestros pecados. Fue a la cruz, nació para ir a la cruz y pagar el precio de nuestros pecados. Y nos trasladó de la esclavitud y de la muerte que estábamos cautivos por el diablo, esa es la verdad. Nos trasladó el Señor Jesucristo pagando el precio de nuestro rescate, de nuestro pecado. Nos trasladó al reino de su amado Hijo para que seamos llamados hijos de Dios. Y con esa obra perfecta, porque fue perfecta, la muerte de Cristo Jesús, el pago que Él dio con su vida, con su sangre, con su obediencia, hizo de nosotros, ¿sí? Nos hizo a nosotros hijos de Dios, ¿sí? Por eso dice aquí, y ahí está la victoria. La victoria no es nuestra, la victoria es de Cristo y nos las ha concedido a nosotros. Dice aquí en el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que
Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, no inconstantes, así como son todos ustedes, sigamos constantes, creciendo, sigamos creciendo en la obra del Señor siempre. Dios está haciendo su obra en ti. Dios está haciendo su obra en ti y por medio de esa obra estás creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, la obra que el Señor está haciendo en ti, porque tú has sido constante y te has mantenido firme en su palabra, su obra en ti no será en vano. Amén. Hola Janet, un abrazo a mi amada hermanita, tu mami Aide, un abrazo para las dos. Dios los bendice grandemente. Mi hermano Toño, muy buenas noches. Saludos a Berta. Les abrazamos y bendecimos. Buenas noches. Entonces, mira, cada vez que te esfuerzas para escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Y estás atento a la palabra de Dios y atenta a la palabra de Dios. Vicky, buenas noches, un abrazo, amada hermanita. Y estamos atentos a la palabra de Dios. Este tiempo que le dedicas a Dios, ¿sabes una cosa? No es tiempo en vano. No es un tiempo en vano. Estás poniéndote en las manos del buen alfarero y Dios está haciendo su obra en ti. Y ¿sabes qué? Esto no es en vano. No es tiempo perdido. Has escogido la mejor parte, la cual no te será quitada. La mejor inversión que puedes hacer para ti mismo es escuchar la palabra de Dios para que crezcas en la fe y para que crezcas también en la obra del Señor por siempre. ¿Cuándo llegas corriendo? Dices, ay, voy corriendo a la congre. Sé que es tarde, estoy cansado. Estoy cansada. ¿Sabes una cosa? Es lo mejor que puedes hacer. Estás invirtiendo en ti mismo, ¿sí? Si no puedes ir, el escuchar la palabra de Dios. Hola Betty, un abrazo muy fuerte para ti también. Si estás escuchando la palabra de Dios con atención y estás recibiendo la palabra de Dios que Él te está dando, nos está dando, manifestándose por medio del Espíritu Santo a tu vida, no te será quitado. Eres una persona sabia que sabes escoger bien, ¿sí? Escoges bien. Dios te bendiga grandemente. Así que, hermanos amados, dice aquí, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. La obra es del Señor y crecemos en ella siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estás invirtiendo buen tiempo en la edificación de tu alma. Amén. Esto es muy importante. Gloria a Cristo Jesús. Muy bien. Ahora regresemos al libro de Tesalonicenses, ¿sí? Pablo escribió para exhortar a los creyentes que permanecieran firmes a la verdad, aún en medio de esa persecución que estaban viviendo, y para asegurarles, ¿se acuerdan ustedes que la iglesia de Tesalónica era una iglesia perseguida? Vivía tiempos peligrosos, ¿sí? En medio de gran persecución ellos permanecían firmes y constantes, creciendo en el conocimiento del Señor. Había persecución, eran muy señalados, algunos los encarcelaron, pero ellos seguían firmes y constantes, aún en medio de todas las tribulaciones, ellos seguían firmes y constantes. Entonces Pablo, ¿sí?, por medio del Espíritu Santo les dice a estos hermanos, ¿sí?, que los exhorta a permanecer firmes en la verdad.
aún en medio de, de aquella persecución, y para asegurarles que Dios, y les revela, Dios juzgará a aquellos que los estaban afligiendo, porque la justicia es de Dios. Eso está aquí en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, porque está relacionado todo. 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. A ellos no les importaba ser perseguidos, vituperados, encarcelados. Ellos recibían la palabra de Dios con gozo, de tal manera que habíais sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Amén. Entonces nosotros, cuanto más razón que debemos de recibir la palabra de Dios, si es que no es, gracias a Dios que no estamos viviendo esos tiempos peligrosos ahora, ¿sí? Entonces tenemos que ser más solícitos para escuchar la palabra de Dios y valorar que tenemos una Biblia, que podemos orar, podemos comunicarnos, podemos ir a la congre, podemos conectarnos a las clases por Instagram, que ha sido un medio de gran bendición para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, los tesalonicenses llegaron a pensar que estaban viviendo en el día del Señor. Sí, en el día del Señor. Eso está 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, y empecemos leyendo el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esta carta la escribió el apóstol Pablo alrededor de 2000 años, hace 2000 años. Sí, el tiempo del Señor está cerca, más cerca el día de hoy, pero estaba más lejano en aquel entonces, ¿sí? Por eso dice aquí, versículo 3, y da Pablo, por medio del Espíritu Santo, unas circunstancias que se tenían que vivir primero antes de la venida del Señor Jesucristo. Yo recuerdo hace años, hace tal vez 12 años por ahí, mi esposo y yo hicimos un paseo a Chihuahua. Él es constructor y teníamos una obra allá en una población de Chihuahua, y fuimos. Íbamos en un camión para trasladarnos de un lado a otro, y había una señora que ella me quería compartir a mí de la palabra, y decía que pues que el mundo ya se iba a acabar. Eran unos meses antes, ¿no? Y eso ya hace 23 años, antes de que cambiáramos al año 2000, ¿sí? Unos meses antes. Entonces decía que el mundo ya se iba a acabar, que ya sus niños ya no los llevaba a la escuela, porque en el año 2000 pues el mundo se acababa. Y pues bueno, ellos estaban viviendo, esperando que el mundo se acabara, porque el día del Señor vendría y todo se iba a acabar, ¿sí? Pero ese dato solamente lo sabe Dios. La Escritura dice que nadie lo sabe, solo lo sabe Dios. Pero aquí hay dos pistas que nos ayudan a saber qué tan lejos está la venida del Señor. Y aquí dice, versículo 3, 2 de Tesalonicenses 2, 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, la venida del Señor, sin que antes venga la apostasía. Antes de la venida del Señor vendrá la apostasía. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Y se manifieste, esta es la segunda pista, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando del anticristo, ¿sí? Ya ha habido varios anticristos, todos aquellos que se oponen a Cristo Jesús,
¿sí? Son el anticristo. El mismo Señor Jesucristo dijo en su palabra que ya había habido varios anticristos. Pero aquí se está hablando del anticristo de los últimos tiempos. La abominación desoladora, ¿sí? El falso profeta, a eso se refiere. Por eso dice en versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y es objeto de culto. Él quiere ser adorado. ¿Sabes quién es? Es Satanás. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿sí? Entonces ellos pensaban que ya estaban viviendo la venida del Señor, y entonces Pablo les dice, no, todavía no están viviendo la palabra del Señor, no están viviendo la venida del Señor. Tanto lo llegaron a creer que algunos ya no querían trabajar, decían, ¿para qué trabajamos? Si ya el Señor ya vino o va a venir, ya estamos viviendo los tiempos finales, ya para qué trabajamos. Y Pablo les dice más adelante, ey, todavía no es el tiempo de la venida del Señor. Y además, el que no trabaja, que no coma, para que no anduvieran desordenadamente, ¿sí? Así lo dice más adelante en los siguientes capítulos de este mismo libro. Entonces, dos acontecimientos importantes, la apostasía y la manifestación del hombre de pecado que sigue retenido, ¿sí? Hoy está retenido el hombre de pecado. Hablando de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Ese tiempo será majestuoso. Ese tiempo será majestuoso, sí, y traerá castigo, dice la Escritura, a aquellos que se niegan a conocer a Dios y rechazan el Evangelio. Sin embargo, a los creyentes se les dará reposo y gloria. Vamos a 1 de Tesalonicenses 1:7. 1 de Tesalonicenses 1:7. Recordemos que estos dos libros van de la mano, ¿sí? 1 de Tesalonicenses 1:7. Dice así: de tal manera que habíais sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén, gloria al Señor. Aquí mismo, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. 1:7, 2 de Tesalonicenses 1:7. Hola, Katy. Muy buenas noches, Apo. Un abrazo, hermanitas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. 2 de Tesalonicenses 1:7 dice: y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios le va a dar consuelo, ¿sí? Dios va a dar reposo a todos aquellos que han sido constantes y han permanecido en la palabra de Dios, aún en medio de gran tribulación. Pero aquellos que afligieron a los tesalonicenses o a cualquiera de nosotros por causa del Evangelio, aquí dice el Señor que la justicia es de Él. Y aquí dice que ellos van a sufrir, aquí lo dice en el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición,
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Así lo dice la palabra del Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, al final, Dios y la justicia y su justicia triunfarán sobre Satanás y el mal. Vamos a ver Mateo 24, versículo 10. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Mateo 24, hablando de la apostasía. Entonces vamos a ver qué es lo que significa. 24, 10. Mateo 24, 10. Vamos a leer del 10 al 14. Mateo 24, del 10 al 14. Dice la Escritura, y lo dice el Señor Jesús: muchos tropezarán, hablando de la apostasía. Como recordemos que la apostasía y la manifestación del hombre del pecado son dos características que se van a dar en la venida del Señor, antes de la venida del Señor. Mateo 24, versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, hablando de la apostasía, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos van a abandonar la fe. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en el día de reposo. Amén. Aquí dice con mucha claridad, hablando de la apostasía, que muchos tropezarán, y el amor de muchos se enfriará, y la maldad se multiplicará. Amén. En Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo, y de aquí va a salir la conclusión, ¿sí? Primera de Timoteo, capítulo 4, hablando de la apostasía. Primera de Timoteo 4, 1, dice la Escritura: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar significa abandonarán su fe en el Señor Jesús, en permanecer también en la religión verdadera, permanecer en la verdad de Cristo, ¿sí? Nuevamente, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice la Escritura: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando, ¿cómo van a apostatar? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido a la verdad. ¿Amén? Dios dice: muchos apostatarán. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso? Porque van a escuchar espíritus engañadores.
¿Cómo van a escuchar los espíritus engañadores? Pues están escuchando doctrinas que no están en la palabra de Dios, que son doctrinas de demonios, doctrinas mentirosas para desviar a los que ya han sido libertados y comprados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Entonces, el Espíritu Santo nos está alertando para que estemos atentos, constantes, fervientes, permaneciendo en la verdad, ¿sí? Cuando tú estás aprendiendo y creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo y conoces la verdad, difícilmente te van a engañar. Pero aquellos inconstantes que no saben qué es verdad y qué es mentira, ellos pueden ser engañados. Pero cuando tú conoces la verdad y conoces a tu Padre Celestial, sabes quién es Él. Y Él te va a revelar cuando algo sea verdad, por medio del discernimiento, te va a decir cuando algo es verdad o cuando algo es mentira. Todo lo que no se alinea a la palabra de Dios es mentira. Todas aquellas cosas que a veces algunos escuchan y en otro tiempo tal vez escuchamos, teniendo comezón de oír cosas nuevas, eso es lo que trae la apostasía. Y después uno se confunde tanto que ya no sabe qué es verdad y qué es mentira. Entonces, para no caer en esa situación, es mejor solamente enfocarnos en estos 66 libros que hablan la verdad pura de la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuidémonos de esos espíritus engañadores y de esas doctrinas de demonios para no caer en la apostasía. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a seguir con esta palabra. Entonces, Dios recompensará a su pueblo con descanso y retribución, ¿sí? Con descanso. Y va a dar retribución conforme a sus hechos a aquellos que se oponen a Él, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. El creyente debe confiar que a su tiempo Dios se ocupará de las situaciones injustas de este tiempo, porque de Dios es la justicia. No hagamos justicia con nuestra propia mano cuando alguien cometa una injusticia con nosotros, porque la justicia es de Dios. ¿Sí? Dios te va a dar a ti consuelo y te va a dar un galardón, ¿sí? Si permaneces firme y constante en su palabra, porque su misma palabra dice, cuando te hieran en una mejilla, pon la siguiente mejilla, porque sabes que la justicia es de Dios, no es nuestra, la justicia es de Él. Amén. Entonces, los ángeles de Dios frecuentemente participan en la ejecución de los juicios de Dios. Por eso se le describe con la determinación de su poder. Ahorita vamos nuevamente a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Muy bien. Capítulo 2, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Le dice Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, y ahora nosotros, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué detiene al hijo de perdición? Lo que detiene al hijo de perdición es el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo hoy en día. Y la iglesia, ¿sí? La iglesia, por medio del Espíritu Santo, las oraciones es lo que retiene que el hombre inicuo, que el hombre de perdición se manifieste completamente. Qué importante es estar siempre en oración, ¿sí? En oración es muy importante. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién? La iglesia, por medio del Espíritu Santo, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Cuando el Señor Jesús viene por su iglesia, ¿quién crees que se va? Al irse la iglesia con el Señor Jesús, se va también el Espíritu Santo. Y entonces se manifiesta ese hombre de perdición, ¿sí? El poder se lo da Satanás, que es el dragón. Todo eso nos lo enseña el pastor, nos lo explica con mucho detalle. Eso es lo que sucede, pero el Espíritu Santo es lo que está deteniendo por medio de la iglesia, ¿sí? Que ese hombre de pecado, que es el diablo y Satanás, se manifieste. Dice aquí, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El diablo tiene cierto poder, un poder limitado, y engaña, ¿sí? Y engaña a los incrédulos que rechazaron la verdad en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Quiénes son los que han rechazado? ¿Sí? Los que no conocieron a Dios, se refiere los gentiles incrédulos. Hay gentiles que son incrédulos, y los judíos que rechazaron al Señor Jesús, ¿sí? En el versículo 9 aquí dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Eso se refiere que tendrán una eterna perdición, ¿sí? Están excluidos de la presencia de Dios. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquellos que han rechazado el Evangelio, aquellos incrédulos que no quieren saber del Señor Jesús y lo han rechazado completamente, esos son los gentiles incrédulos, pero también los judíos que voluntariamente rechazaron al Señor Jesús. Ellos tendrán, como dice aquí la palabra, una eterna perdición, ¿sí? Una eterna perdición. Por esto, versículo 11, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Se complacieron en la injusticia, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor Jesús, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Qué importante es permitir que Dios nos santifique por medio de su Espíritu Santo, porque en el cielo, ¿qué crees? No va a entrar nada inmundo. Debemos de permitir que Dios nos santifique, porque Él viene por una iglesia pura y sin mancha, ¿sí? Somos la obra de Dios. Él está haciendo su obra en nosotros, pero nosotros debemos de crecer en fe, escuchando la palabra de Dios.
cuando escuchamos la palabra de Dios, crecemos y difícilmente vamos a ser engañados por esas doctrinas de demonios, ¿sí? Que por hipocresía se van filtrando en las iglesias, pero cuando tú estás firme y cimentado en la palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo te va a revelar que estamos en peligro y tú vas a rechazar todas esas mentiras engañosas que a veces el diablo se introduce en las iglesias para desviar a la iglesia. ¿Sí? Amén, gloria a Cristo Jesús. Amén, Pati. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Vamos a continuar en la próxima clase porque hay mucho que decir acerca de esto y el tiempo se nos ha terminado. Qué rápido, ¿verdad? Qué rápido el tiempo se ha terminado. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra que nos ha dado, que hemos aprendido, que estamos aprendiendo. Número 1, de que hay tiempos peligrosos y que Dios nos va a guardar por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? Nos va a dar discernimiento y es importante reconocer y saber que tenemos que crecer en fe. Tenemos que crecer en fe y en el amor unos con otros, el amor que debe de abundar entre nosotros, crecer en el amor y crecer en la fe. Esto nos lo da el Señor cuando escuchamos la palabra de Dios con atención y la recibimos para nosotros. El Señor nos revela lo que va a suceder en los últimos tiempos y es de gran bendición que todos nosotros, si eres Geno, hola Geno, un fuerte abrazo para ti también, que tenemos que estar creciendo en el conocimiento del Señor y el tiempo que tú le has dedicado al Señor, ¿sabes una cosa? No es en vano. Estás siendo edificado por la palabra de Dios, amén. Estás siendo edificado, preparado para la vida eterna, para que tú, por fe, igual que yo y todos los que estamos escuchando la palabra de Dios, seamos arrebatados en ese tiempo y seamos hallados dignos de esa nueva vida que nos está reservada en los cielos, amén. ¿Quién es aquel que es digno? Es aquel que permite que Dios lo santifique, que Dios lo limpie por medio de su palabra, aún en medio de las pruebas y las tribulaciones. Las pruebas y las tribulaciones y lo único que van a hacer, nos van a fortalecer más. Es cuando más nos acercamos a Dios, ¿sí? No nos dejemos engañar como algunos que cuando están en una prueba abandonan su fe. No, cuando estamos en una prueba es cuando más tenemos que rendirnos a la palabra de Dios, rendirnos y dejar que Dios haga su obra en nosotros, amén, aún en medio de las pruebas, de las tribulaciones, porque sí vivimos pruebas y sí vivimos tribulaciones, no la gran tribulación que habla la Escritura, ni la gran tribulación que habla la Escritura, porque eso va a ser algo muy especial, ¿sí? ¿No? Pero aún en medio de nuestro diario vivir, a veces hay conflictos, a veces hay situaciones en las familias, o a veces son pruebas de alguna enfermedad. Mira, permanece constante, escucha la palabra de Dios, llénate de la palabra de Dios y permite que Dios haga su obra en ti. Deja que Dios haga su obra en ti. Colabora con la palabra de Dios. Sé oidor y hacedor de la palabra. Esfuérzate y sé valiente para obedecer lo que Dios te dice que hagas. Y entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Lo único que tenemos que hacer es esforzarnos en obedecer la palabra de Dios para que te vaya bien. Amén. Para que te vaya bien. Alabado sea el Señor. Una forma de adorar a Dios es obedecer a Dios, ¿verdad que no? Adoramos a Dios y le decimos que lo amamos cuando obedecemos su palabra. Alabado sea el Señor. Bendito sea nuestro Señor. Padre, te damos gracias
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la palabra que nos concedes, por la revelación que nos das de tu Espíritu Santo para comprender, Señor, que el tiempo que pasamos en tu presencia, Señor, no nos es quitado y no es en vano, porque somos obra tuya, Señor. Y tú nos exhortas, nos edificas, nos consuelas, nos llevas a toda verdad y nos preparas para la eternidad, para alcanzar esa esperanza viva que está reservada en los cielos. Bendito Padre, te damos gracias por tu gracia y tu misericordia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. En unos minutitos está con nosotros el pastor Joaquín Recamier para darnos la siguiente clase. Bendiciones a todos, muy buenas noches. Un abrazo, bendiciones. No nos despedimos, nos volvemos a saludar. Bendiciones.